El misterio de Odessa. Un ferviente nazi y exmiembro del SS, Walter Rauff, es sepultado en Sudamérica. Sus activos camaradas lo saludan al estilo nazi, junto a la sepultura. Rauff fue un criminal de guerra, cuyas manos estaban llenas de sangre. Sin embargo, al igual que otros miles, escapó de la justicia para continuar su vida lejos de los crímenes que cometió durante la Segunda Guerra Mundial sin expresar arrepentimiento. Señor Rauff, ¿qué hizo exactamente durante la guerra? Cumplí con mi deber en la Armada Alemana y en otros servicios, como cualquier oficial, soldado o ciudadano de cualquier país en guerra. Otro de los servicios que Rauff prestó fue en el SS, cuyos exmiembros continúan celebrando reuniones para recordar su glorioso pasado. La mayoría de los hombres y mujeres que perpetraron estos crímenes escaparon de la justicia al finalizar la guerra. Otros, como Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, finalmente fueron llevados a juicio por sus crímenes contra la humanidad. Algunos siguieron en libertad. La huida de los criminales fue resultado del caos en que se encontraba Europa al finalizar la guerra más catastrófica que ha sufrido la humanidad, o como algunos creen, hubo una fuerza oculta que ayudó a escapar a muchos miembros del SS. Una organización que no solo planeó la fuga, sino que estaba dedicada a establecer el Cuarto Reich. Los miembros del SS constituían la élite del Reich de 1000 años de Hitler. Los guardianes de la ideología nazi y de la pureza racial, elegantemente uniformados de negro, fueron el azote de Europa y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. SS es una abreviatura de Schutzstaffel, o Escuadrón de Protección en alemán. Su líder, Heinrich Himmler, fue el responsable de proveer la guardia personal de Hitler durante los primeros días del partido nazi. De ese sencillo principio, se convirtió en el brazo más poderoso de la administración nazi. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, el SS de Himmler contaba con 50.000 hombres. El SS proveía la guardia para los campos de concentración que surgían por toda Alemania. Su uniforme incluía orgullosamente la imagen de un cráneo. Una rama del SS, la Policía de Seguridad conocida como SD, bajo el mando del implacable Reinhard Heydrich, dio a Himmler un instrumento de terror político. Los miembros de la policía secreta creada por Hermann Göring, conocida como Gestapo, también consistía de miembros que habían pertenecido al SS. Para 1939, bajo el liderazgo de Himmler, el SS se había convertido en un estado dentro del estado. También se preparó para la guerra. El Waffen-SS era la rama militar, cuyos batallones lucharon al lado del ejército alemán. Himmler veía al Waffen-SS como el sucesor histórico de los caballeros teutones, combinando la virtud aria con la lealtad fanática hacia Hitler. Al finalizar la guerra, más de 1 millón de hombres habían peleado como integrantes del Waffen-SS. Muchos de ellos eran voluntarios de origen extranjero. Los miembros del SS también formaban parte de los grupos de operaciones o Einsatzgruppen que vigilaban las áreas detrás de las líneas durante la invasión de Rusia, ejecutando a los judíos y a otros elementos no arios en los territorios ocupados por Alemania. Uno solo de estos grupos asesinó en un periodo de 12 meses a 90.000 hombres, mujeres y niños. La matanza se hizo sistemática luego de una conferencia efectuada en el suburbio berlinés de Wannsee, en febrero de 1942. Los campos de la muerte manejados por el SS debían dar la solución final al problema judío. La mayoría de estos campos se encontraban en Polonia Oriental. De toda la Europa ocupada, salían vagones para ganado abarrotados con su carga humana hacia sus terribles destinos, Treblinka, Majdanek y Auschwitz.
En Auschwitz, los trenes eran recibidos por la impecable figura del capitán Joseph Mengele, el oficial médico del campo. Mengele paseaba por la rampa de selección, tarareando trozos de sus óperas favoritas y con una batuta como director, indicaba que los adultos fuertes se dirigieran a la derecha. Eso significaba vivir, aunque fuera durante un tiempo. Aquellos enviados a la izquierda, los ancianos, enfermos, mujeres embarazadas y niños, iban directamente a las cámaras de gas. El sonriente rostro de Mengele fue lo último que esas víctimas vieron. Mengele también seleccionaba a algunos como conejillos de indias para bárbaros experimentos médicos que no tenían justificación alguna. Estaba obsesionado con los gemelos y muchos de estos indefensos sufrieron la tortura por su mano. Estos son los afortunados que escaparon a las garras del doctor, descrito por sus colegas como el ejemplo perfecto de un miembro del SS. A principios de 1945, fue claro aún para Heinrich Himmler que la guerra estaba perdida. El Ejército Rojo continuaba una marcha que lo llevaría casi a las puertas de Berlín. El SS trató de cubrir sus huellas. Los campos de la muerte que se encontraban en la ruta del Ejército Rojo fueron quemados y sus ocupantes fueron fusilados u obligados a marchar hacia el oeste. Aquellos que no podían seguir caminando fueron masacrados. El destino de los sobrevivientes fue Dachau o Belsen, donde miles murieron de hambre o de tifo. Al colapsarse el Tercer Reich, los responsables de los crímenes enfrentaron a la justicia. Hermann Göring se rindió a los aliados y fue llevado a prisión. Para algunos, la justicia fue sumaria y rápida. En noviembre de 1945, los líderes nazis fueron juzgados en Nuremberg por crímenes de guerra. Heinrich Himmler no estuvo en el juicio. Al ser capturado por los británicos, se suicidó tragando una cápsula de cianuro. 10 de los acusados en Nuremberg fueron ahorcados. Göring evadió al verdugo, al suicidarse con cianuro la noche anterior a su ejecución. El juicio de Nuremberg duró casi un año. En la zona alemana ocupada por Rusia, la justicia se hizo expedita. Varios exmiembros del SS y oficiales nazis simplemente fueron fusilados. Los británicos y norteamericanos fueron más circunspectos. La Alemania de la posguerra no podía gobernarse sin la ayuda de los exnazis. Muchos de ellos dieron información de inteligencia valiosa para la Guerra Fría, que estaba a punto de iniciarse contra la Unión Soviética. La CIA, fundada en 1947, dependía en mucho de la experiencia de hombres como Reinhard Gehlen, quien fue jefe de inteligencia del ejército alemán en el Frente Oriental. En lo que respecta a nazis de menor rango, los norteamericanos y los británicos continuaron los juicios, castigando a las guardias femeninas del campo de Belsen y ejecutando a su comandante Joseph Kramer. El general del SS, Karl Wolff, cumplió una semana de una sentencia de 4 años por crímenes de guerra, pero en 1962 fue reaprendido y sentenciado a 15 años por su complicidad en la deportación de judíos a los campos. Entre el caos administrativo de la posguerra en Alemania, los aliados juzgaron a 200.000 personas por crímenes de guerra. Muchos recibieron castigos simbólicos. A partir de 1948, la persecución de los criminales de guerra se desvaneció. En estas circunstancias, fue posible que Joseph Mengele, perseguido, se integrara a su entorno. Evitó su captura trabajando como campesino en Baviera. El riesgo de ser arrestado continuó. Sin embargo, con las conexiones adecuadas y cierto grado de suerte, un miembro del SS podía obtener un pasaporte falso de la Cruz Roja Internacional, una visa a cualquier otro país y finalmente trabajo en una comunidad de inmigrantes. También existía una organización que los ayudaba. Su nombre, Odessa. Este acrónimo no tiene que ver con la ciudad rusa del Mar Negro.
sino con la organización de exmiembros del SS. Igual que la mafia, sus integrantes insisten en que Odessa no existió. Pero igual que la Cosa Nostra, Odessa tenía una existencia mimética, apareciendo o desapareciendo según la ocasión. Un hombre siempre ha estado convencido de la realidad de Odessa y del papel que jugó ayudando a los criminales de guerra a escapar de la justicia. Su nombre es Simon Wiesenthal, un judío austriaco que sobrevivió a los campos para dedicar el resto de su vida a perseguir criminales de guerra desde su centro de documentación judía en Viena. Wiesenthal insiste que Odessa fue más que una asociación de viejos camaradas. Cree que fue fundada a finales de la década de los 40 por un grupo de oficiales del SS de alto rango y líderes de la industria bélica alemana. El propósito de Odessa fue establecer rutas de escape, luego llamadas líneas de ratas, por las que los hombres como Mengele pudieron escapar. Eso requería dinero y Odessa tenía muchísimo, el fruto del botín de la guerra y la explotación. Durante la guerra, el SS convirtió a la muerte en una industria. Los fabricantes alemanes de armas pagaban por los servicios de trabajadores esclavos provenientes de los campos. Auschwitz estaba rodeada de fábricas donde los prisioneros trabajaban hasta morir. El SS vendía después los zapatos y demás artículos personales de todas sus víctimas, incluyendo las incrustaciones dentales de oro arrancadas de sus bocas, igual que la ropa de sus cuerpos. Los tesoros de arte robados que ocultaron en minas abandonadas aumentaron el botín. Los aliados encontraron la colección privada de Hermann Göring, pero muchas obras maestras simplemente desaparecieron. Los tesoros fueron convertidos en dólares y libras y luego depositados en bancos suizos discretos, bajo nombres falsos o compañías inexistentes. El complejo proceso de sacar el dinero de Alemania fue ideado por el brillante banquero Hjalmar Schacht, quien sirvió como ministro de Economía de Hitler en la década de 1930. Schacht fue juzgado y absuelto de crímenes de guerra en Nuremberg. La gran riqueza de Odessa le permitió establecer 3 rutas de escape para criminales de guerra, del puerto alemán de Bremen al puerto italiano de Génova, de Bremen a Roma, donde el Vaticano y la Cruz Roja Internacional, de buen grado o por ignorancia, ayudaron a los fugitivos nazis, y la última de Austria a Italia. Esos fueron los puntos de partida hacia los refugios favoritos de Odessa en Sudamérica, donde existieron comunidades alemanas bien establecidas en países gobernados por dictaduras militares que no hacían preguntas sobre los fugitivos del Tercer Reich. En 1944, el as de la aviación alemana Hans Ulrich Rudel recibió órdenes del secretario de Hitler, Martin Bormann, de efectuar cierto número de vuelos ultrasecretos a la Argentina, transportando toneladas de oro y cajas con documentos financieros y tesoros artísticos. Aun cuando no fue un criminal de guerra, Rudel fue un nazi fanático. Después de la guerra se estableció en Argentina y colaboró con el presidente Juan Domingo Perón como consultor de aviación. En Argentina, el ejército de Perón fue entrenado por oficiales alemanes y continuaron usando el uniforme alemán. Los técnicos alemanes dirigían la industria argentina y se efectuaban inversiones billonarias en los bancos argentinos. Buenos Aires se convirtió en el punto final de Odessa en el sur. Los alemanes compraron hoteles y casas de huéspedes y luego proveían a los hombres del SS con papeles de identidad, sobornando a los empleados gubernamentales mientras los fugitivos iniciaban una nueva vida en Sudamérica. El primer director operativo de Odessa fue el intrépido Otto Skorzeny, un hombre del ejército del SS, comandante del grupo especial favorito de Hitler. En septiembre de 1943, Skorzeny dirigió la increíble operación con planeadores que rescató al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión del Gran Sasso en las montañas de Abruzzi. Después de la guerra, Skorzeny fue juzgado en Nuremberg por crímenes de guerra y absuelto. Aseguró su libertad al intercambiar información con los jefes de inteligencia norteamericana.
Desde entonces, Skorzeny fue una figura importante en el mundo de la inteligencia en la Guerra Fría. Se estableció en Madrid y estuvo cerca de Juan Domingo Perón cuando éste fue exilado. En la década de 1950, Skorzeny facilitó a Egipto científicos alemanes especialistas en cohetes para tratar de desarrollar un misil de largo alcance apuntado hacia Israel. En 1952, Skorzeny se convirtió en yerno de Hjalmar Schacht, quien entonces era director de un imperio bancario privado con base en Hamburgo. Schacht manejaba los fondos de Odessa mientras Skorzeny organizaba las líneas de ratas. Bajo el mando de Skorzeny, las rutas de escape se convirtieron en una eficiente red basada en una cadena de casas de seguridad, manejadas por un máximo de 5 y un mínimo de 3 personas. Estas personas conocían solamente a 2 refugios, aquel de donde venían los fugitivos y al que irían. El Vaticano fue otro punto importante en la ruta. Un informe del Departamento de Estado norteamericano escrito en 1947 y clasificado como ultra secreto hasta 1984 indicaba que el Vaticano era la organización más grande involucrada en el movimiento ilegal de inmigrantes. El informe concluía que el Vaticano había presionado fuertemente a sus misiones extranjeras en Latinoamérica para que se admitiera a los antiguos nazis y fascistas mientras fueran anticomunistas. El obispo Alois Hudal, confesor de la comunidad alemana en Roma, apoyó activamente a Hitler en la década de 1930 y después ayudó a cientos de hombres del SS a escapar. Muchos años después, en sus diarios, Hudal insistía en haber salvado refugiados judíos. Esa memoria tan selectiva enfureció a Wiesenthal, quien enfrentó a Hudal con un punto simple pero impactante. Tuve una riña con Hudal cuando me dijo que había salvado judíos. Yo dije, la única diferencia es que los judíos que salvó eran inocentes y las otras personas que ayudó eran criminales. Uno de los fugitivos ayudado por este Pimpinela escarlata nazi fue Franz Stangl, antiguo comandante de Treblinka, el campo de concentración cerca de Varsovia donde murieron 1 millón de personas. En 1945, Stangl fue arrestado automáticamente por ser oficial del SS, pero sus interrogadores norteamericanos no conocían su pasado. Después de 2 años como prisionero de guerra, fue transferido a una prisión en Linz, en Austria. Stangl escapó y se dirigió a Roma, donde el obispo Hudal le dio un pasaporte de la Cruz Roja Internacional, un pasaje para barco en Génova y una visa de entrada a Siria. El destino final de Stangl fue Brasil, de donde fue extraditado para ser enjuiciado por crímenes de guerra en 1967. Stangl fue sentenciado a cadena perpetua, muriendo en prisión 1 año después. Después que el nuevo Estado judío de Israel derrotara a sus vecinos árabes en la guerra de 1948, Siria reclutó activamente a exoficiales del SS de alto rango, cada uno de ellos experto en genocidio. Odessa proporcionó el dinero y los papeles que permitieron a Walter Rauf, el inventor de la cámara de gas móvil, huir a Damasco, la capital de Siria, donde Odessa tenía varias casas de seguridad. Después, Rauf se estableció en Chile, donde hubo una demostración fuera de su casa en 1984, dirigida por la cazadora de nazis francesa Beth Klarschfeld. Rauf murió en su cama ese mismo año. Otros fueron menos afortunados. En marzo de 1965, la policía uruguaya descubrió el cuerpo en descomposición de otro criminal de guerra, el letón Herbert Kukurs, de quien se dice supervisó personalmente el asesinato de por lo menos 30.000 hombres, mujeres y niños. Un pez más grande que Kukurs, Adolf Eichmann, alto jefe de la Gestapo, fue el responsable de llevar a cabo la solución final. Muchas de las órdenes de transporte hacia los campos llevaron la firma de Eichmann. Después de la guerra, Eichmann evadió a sus captores poniéndose en contacto con Odessa.
En mayo de 1950 fue llevado a Italia, donde un sacerdote franciscano, quien estaba al tanto de su verdadera identidad, dio a Eichmann un pasaporte con el nombre de Richard Clement y lo envió a Buenos Aires. En 1960, gracias a los esfuerzos de Simon Wiesenthal, Eichmann fue secuestrado por agentes secretos israelíes y sometido a juicio en Jerusalén. Una montaña de evidencia meticulosamente preparada y el testimonio de sobrevivientes sellaron el destino de Eichmann. Fue condenado a muerte por crímenes de guerra y ejecutado el 31 de mayo de 1962. Un hombre que escapó a la red de Wiesenthal fue Joseph Mengele. En la primavera de 1949, Odessa llevó a Mengele a la Argentina para reunirse con Hans Ulrich Rudel. Rudel representaba varias firmas alemanas en Argentina. Una de sus representadas era la empresa de la familia Mengele, que fabricaba maquinaria agrícola. Rudel sabía que el Helmut Gregor, a quien dio la bienvenida en Argentina, era el criminal de guerra Mengele. Mengele vivió ahí un tiempo, en relativa comodidad, haciendo poco esfuerzo o ninguno por ocultar su identidad. Mengele continuó moviéndose. En 1959, Rudel le ayudó para obtener la ciudadanía paraguaya. 2 años después, en circunstancias menos favorables, Mengele se estableció en Brasil. Ahí vivió sin ser molestado por los cazadores de nazis, aunque con salud precaria, hasta el 5 de febrero de 1979. Ese día, Mengele se ahogó luego de sufrir un infarto mientras nadaba en la playa de Bertioga, 60 kilómetros al norte de Sao Paulo. Sin hacer grandes esfuerzos para ocultarse, evitó todos los intentos por apresarlo. Finalmente se borró la sonrisa del rostro del gran seleccionador. En junio de 1985, la prensa mundial se reunió para observar una exhumación en un pequeño poblado cerca de Sao Paulo. La tumba era de un tal Wolfgang Gerhard, pero el cuerpo sepultado era el de Joseph Mengele. Obstinadamente, Simon Wiesenthal se rehusaba a creer que su viejo enemigo estuviera muerto. En 1992, los exámenes comparativos de ADN tomados del cuerpo de Mengele y de muestras provenientes de sus familiares permitieron que los científicos británicos aseguraran a los sobrevivientes del Holocausto y a sus familias en un 99.9% que Joseph Mengele estaba muerto. A pesar de que los aliados expresaron que llevarían a los criminales de guerra a la justicia, muchos escaparon después de 1945 y sus crímenes quedaron sin castigo. El SS dejó un legado venenoso. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, fue protegido por la inteligencia norteamericana durante la Guerra Fría. Franz Stangl fue llevado a juicio, pero murió un año después. Walter Rauff permaneció en libertad. El cazador de nazis, Simon Wiesenthal, insiste en que hubo una conspiración de Odessa que salvó las vidas de miles de criminales de guerra. Independientemente de la verdad, las víctimas aún nos gritan a través de los años. Los crematorios de Auschwitz, igual que la entrada, donde Mengele decidía quién moriría y quién no, permanecen como mudos testigos de ese sufrimiento.